Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvera Pintos, soy profesora de infecciosas de AMIR y bueno, esta es a continuación la segunda parte al vídeo que habíamos hecho previamente sobre la clínica del coronavirus. Así que bueno, ya sabiendo lo previo que habíamos visto, vamos a continuar con estos mensajes sencillos que tenemos que saber sobre el diagnóstico del coronavirus. Bien, vamos a empezar un poco cómo el Ministerio definió hace unos días lo que era un caso. ¿Por qué? Porque nos va a servir para saber cosas sobre el diagnóstico. Entonces, nos decía que cualquier persona que tenía un cuadro clínico compatible con una infección aguda y que previamente, dentro de los 14 días previos, había viajado a un área de una transmisión comunitaria o que había estado con un contacto estrecho, pues eso era un caso que teníamos que sospechar y que por tanto confirmar con una PCR, y el otro supuesto era cualquier paciente que estuviera hospitalizado, que tuviera un cuadro respiratorio agudo y que tuviera unas radiografías que fueran compatibles. En este caso, pues me decían que tenía unos infiltrados bilaterales, que puede ser con un patrón intersticial o con patrón de vídeo deslustrado, o que tuvieran unos infiltrados alveolares compatibles con un síndrome de respuesta respiratoria aguda del adulto. Perdonad que lo he dicho un poco raro, pero bueno, un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y luego la otra también que nos podría parecer, además de los infiltrados bilaterales, es los infiltrados unilaterales. Es decir, que tengo que tener no solamente una afectación, sino varias, es decir, multilobar, aunque sea solamente en un lado. Bien, entonces en estos supuestos es cuando tenía que hacer la PCR para confirmar el caso. Bien, ¿qué es lo que nos han dicho hasta hace poco? O sea, bueno, hasta hace nada, pues esto mismo. Lo que pasa es que como actualmente estamos en un área de transmisión comunitaria, pues han cambiado los criterios, de tal forma que, bueno, pues en un escenario de una transmisión comunitaria sostenida, si se encuentra cualquier paciente que está en el hospital o que va a tener que requerir el ingreso por un cuadro respiratorio, le vamos a hacer la PCR, y cualquier paciente que tenga una infección respiratoria aguda de cualquier gravedad, ya sea leve o grave, pero que es personal sanitario o que es otro personal de otro servicio esencial, es decir, cualquier otra persona que tenga que estar trabajando en estos momentos pues de cara a controlar la epidemia, pues entonces habría que hacer la PCR. Bien, todos los demás casos, es decir, los casos leves en este contexto comunitario, no hace falta ya hacer una confirmación, bien, sino que, bueno, pues se asume el diagnóstico. Bien, es verdad que también lo que están un poco planificando es pues, hacer un screening como se hizo en Corea, es decir, hacer más PCRs, pero bueno, por el momento esto es lo que tenemos que hacer a nivel de hospital. Muy bien, entonces, lo que tenemos que hacer es la PCR, es una PCR-RT porque es un ARN, así que tenemos que hacer una retrotranscripción. ¿Y qué muestras vamos a elegir? Bueno, pues la más fácil de recoger es pues del tracto superior, es decir, un exudado nasofaringio o orofaringio. Si tenemos un paciente que está grave o un paciente, bueno, pues que no somos capaces de que tenga una prueba positiva del exudado nasofaringio, entonces podemos hacer una prueba en las muestras respiratorias inferiores, es decir, pues un lado bronquial alveolar, el esputo, una aspirado endotraqueal, pues que en estos casos va a tener una mayor rentabilidad. Entonces, es verdad que una prueba negativa pues parece suficiente criterio como para descartar. Pero es verdad que la prueba, aunque todavía no sabemos muy bien la sensibilidad, sí que se calcula que puede tener una sensibilidad de 60-70%. Es decir, que nos estamos dejando pues, casos que verdaderamente luego van a ser positivos. Así que, ¿qué es lo que nos dicen también las guías? Bueno, pues que en un paciente, a pesar de que tenga una muestra negativa, si tenemos una alta sospecha, lo que podemos hacer es repetir la muestra o incluso, pues bueno, lo que decíamos antes, recoger una muestra del tracto respiratorio inferior que tiene mayor rentabilidad. Bueno, pues esto era sobre el diagnóstico microbiológico, ¿no? También hemos introducido un poco sobre las radiografías, pues eso les había puesto lo que decían las primeras guías, pero vamos a empezar un poco con la analítica, que es lo que nos esperamos encontrar. Bueno, pues lo más frecuente es la linfopenia, ¿vale? Hasta un 83% tiene linfopenia. Y además es pronóstica, es decir, cuanto mayor tiempo tenga linfopenia, peor pronóstico, o incluso, bueno, no se sabe muy bien si cuantitativamente, pero es verdad que cuanto más linfopenia de forma general, pues peor pronóstico. La trombopenia también nos sirve como marcador, pues es frecuente también, hasta un tercio de los pacientes.
Y luego lo que también, a pesar de que no sea como muy intuitivo, lo que suelen tener elevado es la PCR, ¿no? Normalmente PCR la asociamos a más infecciones bacterianas o enfermedades oncológicas o reumatológicas y no la asociamos con virus. Pues en este caso, frecuentemente la tienen elevada y además es pronóstica. Cuanta más elevación, mayor riesgo tengo de progresar a un cuadro grave. Bien, entonces, bueno, quedaos un poco con la idea de que todos estos parámetros, además de que me sirven para orientar el diagnóstico, para sospechar el cuadro, también son pronósticos. También suele dar una elevación leve de transaminasas, también eleva la LDH, este otro marcador que me pasa un poco más de lo mismo. Cuanto más elevación, mayor riesgo, cuanto más tiempo perdure, pues también mayor riesgo de progresión. Es un marcador que suele estar bastante frecuentemente elevado. La CK, bueno, pues tened en cuenta también, si os queréis acordar, pues como la gripe, ¿no? Que tengo todos esos tejidos musculares, pues bueno, también puedo tener acción de la CK, que también pues pronóstica. La troponina, ¿vale? Ya no solamente, bueno, esto ya no se ve tan frecuentemente, pero pensar que también en casos un poco más contados puede producir miocarditis. Entonces, bueno, tampoco está de más pedirla periódicamente o por lo menos en alguna analítica. Y luego otro parámetro que se nos va a alterar es el dímero D. Y una vez más, pues también va a ser, además de marcador, pues va a ser pronóstico. Cuanto más elevación, peor pronóstico. Todos estos parámetros analíticos los vamos a pedir, por supuesto, a primera analítica, pero también deberíamos de monitorizarlos, porque esa tendencia pues, nos va a marcar un poco cómo va a ser la evolución. Muy bien, bueno, pues vamos a ver ejemplos de analíticas pues, de pacientes reales. Por ejemplo, esto es una bioquímica donde veis que tiene una elevación bastante importante de la LDH, pues tiene un poquito de elevación de las transaminasas y de una PCR pues, bastante elevada. Aquí un hemograma, bueno, también veis que tiene la PCR pues también bastante elevada y pues típica la linfopenia. Puedo tener linfopenia absoluta o relativa. Aquí, por ejemplo, pues también tengo leucopenia, ¿vale? Pero es verdad que lo más frecuente es la linfopenia. Y luego, pues por ejemplo, aquí una evolución de una analítica, pues si veis, por ejemplo, pues la CK se mantiene estable, la troponina también, pero la LDH veis que va aumentando, ¿no? El día 12 tiene 200 y pico, luego posteriormente 300 y pico, las transaminasas pues lo mismo, ¿no? Inicialmente no están tan elevadas, luego pues se van elevando, la PCR pues también va haciendo su curva, los linfocitos pues inicialmente estaban disminuidos, pues luego ya se recuperan, o sea que bueno, estos son los marcadores un poco que tendríamos que ir siguiendo la evolución de nuestros pacientes para ver si el paciente se nos va a poner malo o no. Muy bien, pues aquí, por ejemplo, otra evolución, pues también con la clínica, ¿vale? La fiebre es frecuente que nos la encontremos de forma persistente y que además a veces sea difícil controlar, por ejemplo, solamente con paracetamol o con paracetamol inolotil, incluso pues, requiere otros antitérmicos. Así que, bueno, es un marcador también la fiebre. Cuanto más tiempo de fiebre o cuanto más me cueste remitir la fiebre, pues también es marcador pronóstico. Entonces, bueno, pues aquí tenéis un esquema donde veis, además, pues los parámetros, la fiebre, la tensión, frecuencia y con parámetros analíticos. Muy bien, pues con respecto a las pruebas de imagen, que pues lo habíamos introducido en la primera diapositiva, hay que tener claro las cosas que no voy a ver típicamente y no me va a producir ni masas, ni cavitaciones, ni adenopatías. Y es muy raro el que aparezca el derrame pleural. Se ha descrito pues, solamente un 5% y además probablemente sea en otros contextos, o sea que no es la imagen que me voy a tener que esperar. Luego, respecto a cuál es la imagen típica, bueno, hay patrones distintos, es decir, puedo encontrarme un patrón en vídeo deslustrado, me puedo encontrar un patrón intersticial bilateral y luego pues, las consolidaciones parcheadas, que puede estar pues, solamente en un pulmón o en los dos, pero sí que tengo que tener varias afectaciones. No me va a aparecer pues, una consolidación segmentaria o lobar, en este caso pues, tendría que pensar en otras cosas, porque eso no es un patrón frecuente. Luego vamos a ver radiografías, bien, para ver estos patrones un poco de pacientes reales. Con respecto al TAC, es verdad que el TAC es más sensible, pero es verdad que también conlleva una logística que es un poco más engorrosa desde el punto de vista de que es un paciente que, claro, tendría que estar aislado, requiere que mucha gente entre en contacto con ese paciente y al final pues no lo estamos manejando tanto con el TAC, precisamente por esto. De hecho, los italianos pues no lo están haciendo. Es verdad que los compañeros de China pues sí que lo hicieron porque tiene esa mayor sensibilidad, entonces lo reservamos en los casos que tenemos una PCR negativa y tenemos una alta sospecha, porque sí que es capaz de ver estos patrones más fácilmente.
Entonces, por ejemplo, este es un paciente que si la vemos así, sin saber que es un paciente con coronavirus, pues a lo mejor pasa desapercibida. Pero si os fijáis, sí que tiene pues, unos parcheados pues, periliares, por ejemplo, en el lado izquierdo, y luego, pues sobre todo, se ve en el lado derecho, en los campos medios inferiores. Entonces, esto, por ejemplo, pues es un paciente, pues eso, sin comorbilidad y relativamente joven, que podría tener pues, una afectación por coronavirus. Este otro paciente pues también es un chico pues joven sin comorbilidad y ahí lo veis yo creo que un poco más claro que el anterior, pues los infiltrados parchados, más o menos en las mismas localizaciones que previamente habíamos dicho. Este otro paciente, pues nada, es un paciente que tiene alguna comorbilidad más y que, bueno, pues ya tiene más edad y en este caso, pues sí que veis que tiene ese patrón de infiltrado intersticial bilateral que yo creo que se ve bastante bien. Este otro paciente, pues bueno, 83 años, con comorbilidades, que aquí al ingreso tiene este patrón. Por cierto, lo que se ve en el pulmón izquierdo, eso es paquipleuritis, eso no es del coronavirus. Lo que pasa es que me he traído esta imagen porque me gusta que veáis un poco la evolución que puede pasar. En este caso veis que tiene esos infiltrados parcheados, ¿no? Bilaterales, más en el campo izquierdo, y luego pues a los días, pues lo dicho, cuando llevaba a lo mejor 5 o 6 días de ingreso, la analítica empieza a tener esos marcadores y pues el paciente pues tiene un distrés, bien, con esos infiltrados alveolares bilaterales de distrés. Luego estos son pacientes de UCI, pues por ejemplo este es un paciente de 76 años con su comorbilidad pulmonar, su hipertensión, su diabetes y aquí tenemos pues también ese distrés. Una paciente asmática, también pues relativamente joven, con su patrón de afectación bilateral. Y aquí imágenes de TAC, estas son de las guías de los compañeros de China y aquí veis claramente el patrón parcheado, ¿no? De afectación bilateral y aquí pues con esa afectación pues ya de fibrótica con el vidrio deslustrado. Muy bien, bueno, pues además de las pruebas diagnósticas, decía analítica, pruebas de imagen, como sospecho el cuadro, tengo que saber un poco manejarme con las escalas pronósticas. Una de las que se está utilizando más es el Q65. Es fácil, bien, porque son las siglas, ¿no? La C de confusión, eso sería un punto, la U de urea, si no tenemos en nuestro hospital pues el BUM, pues podemos, si queréis, considerar que si tengo insuficiencia renal, pues es lo mismo, ¿no? Para el caso de hacer la puntuación en el Q65. La frecuencia respiratoria, pues si tengo más de 30 respiraciones por minuto, pues también me puntuaría. Esto es otra de las cosas que tenemos que monitorizar en los pacientes. Es verdad que muchas veces cuesta que llevemos, no sé, un cronómetro a la habitación o que enfermería pueda tomar fácilmente la frecuencia respiratoria, pero sí que es verdad que es un marcador importante y pronóstico que deberíamos de tener en cuenta y tomarlo. Luego, por supuesto, hipotensión, pues menos de 90 a 60 miligramos de mercurio y 65 sería de años, es decir, CUR sería C de confusión, urea, frecuencia respiratoria, la R pues sería de respiración, hipotensión, pues blood pressure, hipotensión en inglés, de tal forma que podemos poner al paciente su CUR, que puede ser 0 si no cumple ninguno, o 1, 2, 3, 4, 5, y así tenemos una escala pronóstica en relación al COVID. También los compañeros pues, de China y de Italia hicieron sus escalas, que también estamos aplicando en relación al COVID. Entonces, os la pongo, no hace falta saberse de memoria porque lógicamente pues, se puede consultar, pero bueno, para que estéis familiarizados, pues sería esta, ¿no? La puntuación 0 sería que el paciente no necesita oxígeno, el 1 sería que ya necesita oxigenoterapia, 2 que necesita oxigenoterapia, pero es que además el paciente pues, tiene frecuencia respiratoria elevada, tiene empeoramiento significativo de la radiografía, etc. Todas estas cosas es verdad que yo creo que no son tan prácticas, pero sí que conozcáis que existe esta escala y que por tanto pues, se utiliza. ¿Bien? Bueno, pues nada, esto ya sería el cuadrante que nos pone en el documento del Ministerio sobre pues, cuáles son los niveles de gravedad y qué es lo que esperamos. Entonces, por ejemplo, en un paciente que tiene una enfermedad, que tiene una enfermedad no complicada, es decir, que tiene una infección leve, pues bueno, pues tiene síntomas locales, de vías altas, con fiebre, dolor muscular y bueno, puede tener síntomas atípicos en ancianos, pero no me va a contar ni disnea, ni va a tener insuficiencia respiratoria, como habíamos dicho previamente.
Luego podemos tener neumonía, que ya os digo, bien lo puedo ver en la radiografía, o cuidado con los crepitantes, porque a veces en la radiografía no se ve, pero puede estar dándome el reflejo de que sí que tengo afectación pulmonar. Bueno, pues vamos a considerar leve cuando no tengo desaturación, es decir, cuando tengo un oxígeno mayor de 90, y luego pues en la escala de Q65 que habíamos visto antes, pues que tenga 1 o 0 puntos. Y luego ya pues neumonías graves, pues que tenga la escala pues mayor puntuación, que la saturación pues el paciente esté saturado con menos de 90, que tenga una frecuencia respiratoria mayor de 30, y luego pues bueno, aquí veis también los criterios de distrés respiratorio, que lo contará la compañera de UCI. Y luego pues bueno, la sepsis, a ver, la sepsis en general se valora por la escala SOFA, bien, que como sabéis lo podemos calcular en una calculadora médica, y luego pues también lo tengo que tener en cuenta, por supuesto, para los pacientes que van a requerir pues mayor intervención, bien. Entonces, pues bueno, esto es un poco el resumen de lo que os quería comentar sobre el diagnóstico del coronavirus. Espero que os sea muy útil y mucho ánimo, compañeros.